matrimonios jóvenes, con posibilidad de procrear una gran familia. Rechazo a la democracia parlamentaria y existencia de un partido único. Acá tenemos que recordar que Hitler no llegó al poder por un golpe de Estado, ¿está bien? Sí había intentado un golpe de Estado fallido en 1923, conocido también como Putsch de Múnich, o Putsch de la Cervecería, pero realmente después de eso se dio cuenta que tenía que llegar al poder por vías democráticas. Por supuesto que una vez que asumió, prohibió todos los partidos, ¿no? El concepto de Volk y de Führerprinzip. Volk viene a ser una comunidad, o sea, es el pueblo, pero es entendido como una comunidad que engloba a todas las regiones de Alemania y a todas las clases sociales, y se concibe como masa. Y el principio del líder es el principio del culto al líder. Y después tenemos el núcleo ideológico de la ideología nazi, que son el racismo y el antisemitismo. Podemos hablar de racismo antisemita o de antisemitismo racial. El racismo fue tomado de fines del siglo XIX, las teorías raciales, y como todo lo que tomó el nazismo, además de tomarlo, lo radicalizó. Y el racismo implicaba, tenía el supuesto de que existían diferentes razas en la humanidad, que de alguna manera había rasgos inherentes a la raza, inmutables, por lo cual había una jerarquía racial. También toman el darwinismo social, que fue un invento de fines del siglo XIX, porque en ningún momento Darwin pensó el tema de jerarquías de raza, luchas entre razas y supervivencia de la raza más apta a nivel humano, ni se le cruzó, con lo cual se toman, se desvirtúan y se radicalizan. Y hoy sabemos que no hay razas por estudios de ADN, que los cambios, digamos, las diferencias de color, por ejemplo, en la piel, provienen de mutaciones secundarias, terciarias, que son absolutamente no significativas, y además que hay más diferencia entre dos razas de perro que entre una persona negra y una persona de piel amarilla. Pero esta gente insistía en eso, insistía en el antisemitismo. El antisemitismo como tal, con esa denominación, surgió en 1879. Lo acuñó un nazi, o sea, un antisemita, no nazi todavía, pero un antisemita acérrimo, que no creó un nombre muy preciso porque semitas también son los árabes. Por eso León Pinsker, un judío, una década más tarde, acuñó el término judeofobia. Pero evidentemente triunfó el antisemitismo como denominación. Y una cosa importante es que a raíz de este antisemitismo racial, no había escapatoria posible. En la Edad Media el antisemitismo que imperaba, uno podía huir de él, salvarse de la persecución si se convertía al cristianismo. Acá, en la medida en que el antisemitismo era racista, la raza no se puede cambiar, se transmite de generación en generación a través de la sangre, por eso se hablaba mucho de pureza de la sangre, y así quedaron las cosas. No había posibilidad de escapar. Un judío estaba condenado por el solo hecho de haber nacido. Les voy a mostrar ahora algunas cositas de lo que vimos. Ténganme paciencia. Tengo pretecnologitis aguda, aguda y crónica, las dos. Les muestro esto
que es los imperios, los tres imperios alemanes. El primer Reich, que se extendió desde principios del siglo X hasta principios del siglo XIX. El símbolo era un águila bicéfala. Después el segundo Reich, que se extendió, si no me acuerdo mal, de 1871, y lo que es seguro es que finalizó en 1918, cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Y abajo tenemos el símbolo del Tercer Reich, donde se incluye la cruz esvástica, porque está formada por 4 brazos plegados en ángulo recto, que se asemejan a una letra gamma mayúscula. Y en el caso del nazismo, el giro es dextrógiro, o sea, gira hacia la derecha. En cambio, el origen de esta cruz gamada está en los Vedas del hinduismo, y ahí, en ese caso, la cruz giraba en sentido levógiro, digamos, contra las agujas del reloj. Bien, y es importante un símbolo. Ya vamos a ver qué envergadura tiene la posibilidad de un símbolo como característico. Bueno, acá vemos un pueblo, un imperio, un líder, un Volk, un Reich, un Führer, y vemos acá toda la propaganda también, que tiene que ver con mostrar cantidad de gente, masa. Los mitines, como vemos a la derecha, multipopulares. A la izquierda vemos a chicos chiquitos haciendo el saludo nazi, que si uno lo ve de acá, y vamos a verlo más adelante, es muy difícil distinguir individualidades, ¿no? Es como la masa. Y después tenemos el principio del culto al líder, que no sé si recuerdan, pero cuando Jesús andaba, le aterrizaba, le sobrevolaba una paloma. Acá tenemos que Hitler está sobrevolado por un águila, pero fíjense por los rayos cómo pareciera que es un líder mesiánico, redentor, que viene a salvar a Alemania, que lo deben haber visto con Sole. Bueno, acá la teoría de la raza y el darwinismo social se ve perfectamente. Tenemos a un ario, que es la raza considerada superior, que es bello, es rubio, ojos claros, físico muy desarrollado, que está en el área rural, que es trabajador y honesto. Y en contraposición tenemos al judío, que es feo, gordo. Si pueden apreciar el portafolio y el lápiz atrás de la oreja, es alguien abocado al dinero, y está en el ámbito urbano, ¿no? Cuando el nazismo promovía el ámbito rural, poblar los nuevos territorios. Y hasta tal punto era el racismo que había mediciones raciales, o sea, se medía el ancho del cráneo, se medía el ancho de la nariz, se comparaba el color de ojos con un muestrario, y todo eso iba en función de determinar a qué raza se pertenecía. O sea que lo que promovían es la idea de un ario perfecto. La otra cosa que se promovía, como les había dicho antes, es la familia como central en la sociedad, matrimonios jóvenes que van en camino a tener muchos hijos, y hay un enaltecimiento de la madre de la familia, o sea, se le da mucha importancia a quienes va a generar los muchos hijos que se pretendía. Ahora, miren esto. El judío, dentro de la jerarquía nazi,
estaba en el nivel inferior de las razas, pero además a veces era una infrarraza, ni siquiera llegaba a ser raza. Acá les voy a mostrar con más tamaño cómo se deshumanizaba al judío. Es importante la deshumanización porque permite hacer lo que se quiera con el otro, porque total no es un ser humano. Y realmente surtió mucho efecto a punto tal que la palabra exterminio uno la piensa desde un exterminador que viene a matar la peste, las plagas, y así se concebía un judío. Acá lo vemos representado como rata. Fíjense, la cara de la rata es el estereotipo judío, con la nariz grande, con esa cara sospechosa, con las orejas grandes y saltonas. Acá vemos al judío representado como la bacteria que causa el tifus. Seguimos con la idea de plaga de peste. Acá vemos cómo el judío era considerado un cáncer. Se ve el microscopio y sobre el portaobjetos hay un tejido que se observa como muchas estrellas de David, e incluso hay una hoz y un martillo, porque el enemigo por excelencia del nazismo era el judaísmo bolchevique, las dos cosas, o sea, el judaísmo y la ideología de la entonces Unión Soviética. Acá vemos al judío representado como una araña, otra vez la nariz grande, otra vez las orejas saltones, otra vez la mirada maligna. Y esto tiene que ver con acusar al judío de querer apoderarse del mundo. Acá hay una coincidencia con los protocolos de los sabios de Zion, que fue un panfleto de la Rusia zarista que se publicó en 1902 y que contaba que los sabios de Zion, los sabios judíos, se reunían para conspirar y ver cómo apoderarse, adueñarse del mundo. Y en realidad después se vio que la policía zarista había plagiado un libro con esta historia, pero fue hasta el día de hoy, probablemente sea el panfleto antisemita más famoso, o sea, los protocolos de los sabios de Zion hay que conocerlos. Y acá vemos, ¿se acuerdan las carteleras que les dije que había en todo lugar? Bueno, estas son carteleras con la propaganda nazi, información teñida de propaganda, y vemos 3 judíos conversando y abajo 3 cuervos en la misma posición. O sea que acá ya dejaron de ser microbios los judíos o insectos para ser cuervos, o sea, todas connotaciones hermosas. Y acá tenemos al judío concebido como gusano, ¿no? Como gusano que quiere apoderarse del mundo, pero no sé si pueden ver que en los ojos, en el ojo izquierdo aparece una hoz y un martillo, y en el ojo derecho aparece el signo pesos. O sea, al judío se lo acusa de ser la causa, el origen del comunismo bolchevista y del capitalismo, o sea, cosas que parecen absolutamente contradictorias y que se dan justo en el judío. Y acá tenemos que además de la deshumanización del judío, estaba también la satanización del judío, o sea que era la causa de todos los males, y entre ellos conspiraba, como les decía, para controlar el mundo. Acá vemos una propaganda que representa a un judío, en donde se lo ve muy desprolijo, con un aspecto tipo hombre de la bolsa, que tiene una joroba, ¿no?, denotando anormalidad, que tiene en la mano derecha monedas, dinero, y
sobre el brazo izquierdo tiene un mapa de Alemania con la hoz y el martillo, y en la mano izquierda tiene un látigo, aludiendo a que es esclavista. O sea, realmente una capacidad de síntesis en una imagen impresionante. Esta es la propaganda de la película El judío errante. No sé si recuerdan, yo lo tuve que estudiar porque no lo sabía. Parece que míticamente cuando Jesús iba hacia la crucifixión, estaba con mucha sed y hubo uno de los presentes que se negó a darle agua. Entonces la condena de este personaje que se negó a ayudar a Jesús fue errar eternamente hasta que Jesús vuelva a la tierra, ¿sí? Y otra vez vemos el estereotipo del judío con la misma mirada, con las orejas saltonas, con la nariz grande. Y acá lo vemos al judío como estando detrás de bambalinas, o sea, está detrás del comunismo y atrás de Inglaterra y de Estados Unidos, o sea, detrás del comunismo y detrás del capitalismo. Y está él ahí manejando los hilos, eso es de lo que se acusaba también. Y acá tenemos una propaganda en donde se dice que el judío es el responsable, el culpable de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El judío es responsable de la Primera Guerra Mundial, fue su culpa, y en el 39, justo el año que después fue el comienzo de la Segunda Guerra, Hitler dijo en un discurso que si hubiese otra guerra iba a ser culpa también de los judíos, ¿no? Y efectivamente hubo otra guerra, empezada por él cuando invadió, primero República Checa y los Sudetes checos, y después, cuando ya invadió Polonia, el 1 de septiembre, que fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Acá les muestro ejemplares de un diario semanario nazi, que fue fundado y editado por Julius Streicher, y la característica que tenía este diario fundamentalmente era que debajo de la portada siempre estaba escrito: los judíos son nuestra desgracia. O sea, eso era el alimento para los alemanes de la época, que los judíos son la desgracia de ellos. Les voy a mostrar cada imagen por separado. Acá, si ven la imagen, se refiere al libelo de sangre medieval, la falsa acusación a los judíos de que secuestraban a un niño cristiano, lo mataban y con su sangre hacían matzá justo para Pesaj. O sea que vemos otra vez cómo se retoman mitos viejos y se los reactualiza. Miren que se me fue esto. Acá tenemos otro mito que por suerte no hace mucho el Papa Juan Pablo II desmintió, que es la crucifixión de Jesús. Solo que acá se ve al judío prototípico, estereotipado, que está mirando a un ario crucificado. Y finalmente les traje acá una imagen, otra vez con los judíos son nuestra desgracia abajo de todo, y un judío que devora todo lo que tiene enfrente. Ahora, esperen que pase. Ya estoy, La educación fue un vehículo también para la propaganda nazi. Impresionante esto, muy impresionante, a mí me impresiona mucho. Decía Adolf Hitler
en su libro Mein Kampf, ningún adolescente, sea varón o mujer, deberá dejar la escuela antes de hallarse plenamente convencido de lo que significa la pureza de la sangre y su necesidad. O sea, como si el objetivo fundamental fuera que el adolescente que sale de la escuela estuviera convencido de que no debe impurificar la sangre, que no tiene que prestarse a mezcla de sangre para evitar que la sangre aria se atrofie. Y en 1934, cuando ya estaba en el poder, Hitler decía, el niño alemán del futuro debe ser delgado y flexible, rápido como un galgo, resistente como el cuero y duro como el acero. Debemos de educar un nuevo tipo de ser humano, hombres y mujeres absolutamente disciplinados y saludables. Nos hemos comprometido a dar al pueblo alemán una educación que comienza en la infancia y nunca termina. Con lo cual acá vemos, bueno, esto de que empieza en la infancia y es hasta que se mueran, y el énfasis que se pone en el aspecto físico, lo de delgado y flexible, en el aspecto deportivo, que sea resistente y además, fundamentalmente, que sea sano y disciplinado. O sea, la disciplina, el obedecer está puesto en un lugar fundamental. Acá vemos a los niños y los jóvenes arios en la era nazi. Les muestro, creo que lo tengo, sí, las láminas, cada una por separado. Acá vemos la bolilla que le daba Hitler a los niños y a los jóvenes. Acá vemos, digamos, varones y mujeres deportistas que están haciendo deporte, y lo que a mí me llama la atención es que es bastante difícil distinguir un chico de otro, una chica de la otra. Es como que el concepto de masa llega incluso hasta la escuela. Y esta lámina, que a mí me impresiona mucho, fue la que me pareció más siniestra, que Hitler en 1933, cuando asumió, dice, cuando un opositor dice, no me acercaré a vosotros, yo le respondo sin inmutarme, tu hijo ya nos pertenece. Y de hecho, en la lámina vemos una nena aria, bella, feliz, que tiene como leyenda, tú también le perteneces al Führer, ¿no? Como que los tenía cooptados. Miren esta historia. Esta nena de la foto nació en 1934. Se llamaba Jessie Levinson Taft. Y era una nena que a los 6 meses la madre la llevó a un fotógrafo para que la retrate. Y después hubo un concurso, se le pidió a 10 fotógrafos, a los más importantes, los mejores, que manden 10 fotos de niños para un concurso que era el bebé ario perfecto, ¿sí? Y Goebbels fue el que eligió de entre las 100 fotos a esta nena. El tema es que esta nena era judía y fue el propio Goebbels quien la eligió. Esta bebé perfecta, aria, estuvo en las portadas de esa revista e incluso se usó como imagen en postales. De hecho, la señora, que es Jessie de Grande, cuenta que una tía de ella le regaló una postal con su foto para el cumpleaños de 1 año. O sea que el bebé ario perfecto era judía. Bueno,
ya sabemos esto, que es como una especie de síntesis hasta acá, que es que los nazis no querían solo quitarle a los judíos sus derechos humanos, sino también quitarles el derecho a ser humanos. Esto lo dice Raquel Odara, una autora muy importante y que realmente da en el clavo. Bien, veamos cuál era el libro escolar preferido en la época nazi. Se llamaba El hongo venenoso. Acá ven la portada del libro, ven un hongo cuyo tallo o cuyo cuerpo es un judío, otra vez con la nariz grande, otra vez con las orejas saltonas, otra vez con el Maguen David. Y este es el hongo venenoso. Yo les traje unas imágenes que ahora les muestro más en detalle. Acá ven a los niños reunidos leyendo ávidamente el libro de cuentos, ¿no? Y, digamos, estas son como páginas extraídas del libro. Acá se ve a la mamá que va a juntar hongos con el niño y que le avisa que hay hongos buenos y hay hongos malos, que hay que tener cuidado con distinguirlos bien. Y le dice, a ver, ¿quién es el hongo malo? El nene contesta, el judío. El maestro ya nos habló de eso, ¿no? O sea, el hongo venenoso. Acá tenemos una clase, todo figura en el librito, una clase donde el chico está dando la lección, se muestra abajo, no tan nítidamente, al judío, vemos la cara del judío a la derecha, otra vez con los ojos saltones, el pelo rizado, y se marca que el judío tiene nariz con forma de 6, ¿no? Una nariz encorvada, curva. Después tenemos acá otra página del libro en donde hay dos mujeres arias cuchicheando cuando sale un matrimonio judío convertido al cristianismo. Entonces las mujeres dicen que se convirtieron porque igual no dejan de ser judíos, que siempre serán judíos, como decíamos, condenados por el hecho de nacer judíos. Esto otra vez es retomar el mito medieval de que se podía convertir al cristianismo en ese momento y al ser racial el antisemitismo en vez de religioso, ya no hay posibilidad de escapar. Acá tenemos el mito de la crucifixión, que la muerte de Jesús es responsabilidad, culpa de los judíos. Acá tenemos, les está instruyendo a los chicos, no se fíen de ningún judío que les ofrezca algo, siempre les pedirán algo a cambio, ¿no? Realmente parece el hombre de la bolsa, la bruja de Hansel y Gretel, que reparte dulces y que pedirá algo a cambio, ¿no? Otra vez el prototipo del judío, el estereotipo, ¿no? Y acá tenemos en otra página del librito a un judío sentado sobre una bolsa inmensa de dinero y en donde se escribe: el Dios de los judíos es el dinero, cometen los mayores crímenes para obtenerlo, no veo nada, no descansarán hasta ser los reyes del dinero. O sea que acá se vincula al judío al capitalismo y al dinero absolutamente, que lo vemos hasta hoy lamentablemente en algunos casos. Además del librito, en literatura, se tenían que aprender versitos los chicos. Los niños pequeños aprendían: mi líder, te conozco bien y te conozco como a mi madre y a mi padre. Te obedeceré siempre como hago con mi madre y mi padre. Y cuando crezca te ayudaré como ayudo a mi madre y a mi padre y estarás satisfecho conmigo. O sea que el objetivo es
ser complaciente con el líder, con el Führer, al que se ve como un padre, como un aspecto paterno, al que también hay que obedecer, y hay que ayudar, y hay que valorar. Ahora les voy a mostrar algo otra cosa que a mí me sorprende, no tengo palabras para decir esto, porque uno puede bajar ideología en historia, puede bajar ideología en literatura, pero en matemáticas es increíble. El problema de matemáticas entre los que había es: un loco cuesta cada día 4 marcos, un inválido 5 marcos y medio, un criminal 3 marcos y medio. En muchos casos, un funcionario no cobra más de 4 marcos, un empleado 3,6 marcos, un aprendiz 2 marcos. Consigna del problema: calcular cuánto cuestan anualmente los 300.000 locos y epilépticos de Alemania. Segunda pregunta: ¿cuánto se ahorraría el Estado si estos individuos fueran eliminados? ¿Cuántos préstamos de 1.000 marcos podríamos conceder a matrimonios si pudiéramos economizar ese dinero? Con lo cual tenemos un problema de matemática, que en este caso hay antisemitas, pero en este caso es interesante porque los nazis diseñaron un plan que se llamó eutanasia, o sea, la muerte normal. Significa, los nazis estaban repletos de eufemismos, ¿sí? Al exterminio de los judíos total y global los llamaban solución final, que la verdad es muy tentativo, muy tentador una solución final, ¿no? Suena como muy tentador. Además de eso, el plan de eutanasia, también llamado T4, por la dirección donde se producían estos crímenes, se asesinaba a los propios alemanes que tenían alguna discapacidad, que eran discapacitados mentales, discapacitados físicos, enfermos con enfermedades hereditarias, o sea, todo lo que pudiera corromper la sangre alemana, la sangre aria. Y realmente lo que hacían es meter a estos enfermos en un camión, redirigir el caño de escape y morían por sofocación de monóxido de carbono. Esto se puede ver como antecedente de las cámaras de gas. Fueron las primeras pruebas con asesinato por gas. También había propaganda en juegos infantiles. Este se llama Judenraus. Significa judíos afuera. Si ustedes ven, hay dibujada una muralla y dentro se ven a unos personajes con bonetes que representan a los judíos. Y ganaba este juego el niño que sacara más judíos fuera de la ciudad. O sea, realmente no había forma de no estar en contacto con la propaganda, y desde muy temprana edad. Goebbels decía: miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. ¿Se acuerdan? Era el ministro de Ilustración Pública y Propaganda, un personaje tan peculiar, que estableció los 11 principios de la propaganda nazi. Esto es el comentario que hacíamos antes, ¿no? Esos 11 principios siguen vigentes hasta el día de hoy, porque la propaganda reconoce un antes y un después de la propaganda nazi, que fue realmente genial. Tenemos el principio de la simplificación, con la idea que habíamos dicho de que hay que dirigir la propaganda a la persona menos inteligente de los destinatarios,
y que en lo posible fuera un slogan o un símbolo. El símbolo que más cundió fue la cruz esvástica o gamada, en este caso, como descripción. El enemigo único y el método de contagio tiene que ver con reunir a todos los opositores en una suma individualizada, cosa de hacer que todos los ciudadanos se unieran en una lucha común contra un enemigo único. Transposición, capaz le suene esto como reciente, es cargar los errores y los defectos en el opositor, con la premisa de que si no se puede evitar las malas noticias, hay que crear otras nuevas que distraigan. Después está el principio de la exageración y desfiguración, que es valerse de cualquier anécdota, de cualquier pequeño error del opositor. Esperen porque me está fallando la conectividad. Te escucho bien, Judith. Bueno, la vulgarización, que tiene que ver con lo que decíamos, de dirigir el mensaje al menos inteligente de los destinatarios. La orquestación, que tiene que ver con repetir una y mil veces la misma idea, con la idea de, con el supuesto de que la masa no comprende y no tiene memoria. La verosimilitud, que tiene que ver con hacer pasar algo como verdadero, insistir en algo que puede no ser verdadero, como en general era el contenido de la propaganda nazi, y para esto lo que hacían era buscar distintas fuentes, cosa de poder avalar lo que decían en distintas posiciones que, como convergían en esa idea, la hacía cierta. El principio de la silenciación. Esto era acallar los propios errores y acallar lo que beneficiaba al opositor. Y para esto era indispensable controlar los medios de comunicación. Era lo que hizo Goebbels, tenía absolutamente poder sobre todos los medios, y de hecho la radio que les comentaba, que era muy accesible económicamente para que todos los ciudadanos alemanes pudieran tenerla, estaba calibrada con la frecuencia para que solo se transmitieran informaciones de Alemania, producidas en Alemania. No le daba el rango para escuchar otras sedes. Bueno, les voy a mostrar acá algo que me gustó, que habla de 3 pueblos polacos que estaban muy cerca. Y yo lo busqué en Google y tenemos que los 3, no sé si ven la flechita, tenemos un pueblo acá y un pueblo acá, que si lo distanciamos un poquito, está uno, otro y el tercero. Realmente son muy, muy cercanos, y es para pensar esto que sucedió. En Ticochín, que era uno de los pueblos, los judíos fueron masacrados por los alemanes con la colaboración de los polacos. En Jedwabne, los judíos fueron masacrados por sus vecinos polacos. Y en Vigoda hubo cantidad de polacos que dieron escondite a los judíos, ¿no? Entonces, está para pensar cuáles son las variables que hacen que algunas personas actúen de cierta manera y otras de otra, ¿no? Está interesante, digo yo, para pensar en la educación. Y una educación que damos todos, porque podemos educar permanentemente. Yo me acuerdo que el año pasado, en 6º año, cuando se fueron de viaje de egresados,
hubo otra escuela, otros chicos que hicieron una esvástica. Y entonces estos chicos reaccionaron con un enojo importante, y el preceptor contaba que él no durmió en toda la noche pensando qué iba a suceder al día siguiente, ¿no? Si no se iban a matar. Que eso no favorecía al colegio israelita, porque no era un buen precedente, y tampoco con relación a los otros, porque evidentemente iban a ser los judíos, disculpando la expresión, nos cagaron el viaje, son como son, agresivos, destructivos, y resulta que en sexto año, en la materia Historia Hebrea, la primera parte de la cursada es sobre Shoah. Y lo que se hace a mitad de año es convocar a otros colegios, invitar a otros colegios, y los chicos durante el primer cuatrimestre estudiaron Shoah y prepararon como parte de un práctico una actividad para proponer a los chicos de los otros colegios que venían invitados. Y a partir de eso, como se formaron, al día siguiente los chicos del colegio israelita le fueron a dar clase a los chicos que habían dibujado la esvástica, y el preceptor lo contaba llorando porque era muy conmovedor cómo estos chicos podían haber impresionante diferente, y decidieron educar, decidieron resolver el tema, y llegaron a que los otros chicos no tenían idea de lo que era una cruz esvástica, que no se daban cuenta de lo que hicieron, y realmente salieron enriquecidos todos, ¿no? Espérenme un cachito. Primo Levi, sobreviviente de la Shoah, con una obra muy prolífica como escritor, como autor, supuestamente se suicidó cayéndose por la escalera, lo que se atribuyó a todas las penurias que pasó. Pero aquí que además de escritor, Primo Levi era químico. Entonces el contraargumento es que habiendo sido químico podría haber elegido una forma menos dolorosa para quitarse la vida. Entonces como que están aquellos que dicen que fue un accidente, que no tiró la toalla, no se rindió. Bueno, acá Stern lo que dice es: parecía como si el pueblo del Tercer Reich sabía tanto o tan poco como quería saber. Los que no sabían tampoco querían saber por razones obvias, pero el no querer saber significa siempre que se sabe lo suficiente para saber que no se quiere saber. Y en realidad esto es así. A lo que está refiriéndose este párrafo es a los bystanders, a los observadores pasivos que con su pasividad se hicieron cómplices de la masacre del pueblo judío. Hubo también otros pueblos, los gitanos, hubo víctimas homosexuales, pero el grueso fue judío, en el sentido de que, no, como decía Elie Wiesel, no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas, ¿tá? O sea, hubo otras víctimas, pero los judíos, por definición, eran destinados a ser víctimas. Yo les traje acá una viñeta de un pedacito de la historieta de Mafalda, donde Mafalda le dice a Susanita: qué horror, pobre los pobres, no tienen que comer, y qué injusto que es. Y Susanita le dice: la verdad que sí, es un horror, ¿cómo puede suceder? Y le propone a Mafalda decir qué barbaridad,
qué barbaridad para acusar recibo de la realidad, pero para poder seguir jugando, ¿sí? Ahora que ya dijimos qué barbaridad, podemos seguir jugando. Y un poco, salvando las distancias, yo lo grafiqué como esta inocente indiferencia, pero que traspolada es una indiferencia que es letal. Y el genocidio de los judíos fue total y global. ¿Qué quiere decir esto? Fue de todos los judíos y de donde quiera que estuvieran los judíos, o sea, todos y en donde quiera que estaban. El tema es que lo que quería Hitler era apoderarse del mundo. Empezó por el este, por la Unión Soviética, por Polonia, pero la idea era conquistar el mundo. La pregunta es si nosotros estaríamos acá si él hubiera logrado su cometido. O sea, dudo que estuviéramos acá. Y la idea esta de la indiferencia es para evitar esto. Les voy a mostrar un par de láminas de un concurso que hubo de pósters. Esta que le gustó a Sole. Antes de que pases, si me permites, ¿Cómo? antes de que pases el tema con respecto a esto de la indiferencia y qué barbaridad, si me permitís el comentario. Por supuesto. Los propios judíos, sobre todo al comienzo, cuando no se podía entrar a los negocios de los judíos y empieza todo el boicot a través de la propaganda, los propios judíos decían qué barbaridad, pero esto no puede empeorar. Y todo empeoró porque también las víctimas, las propias víctimas, no tenían quizás el poder de imaginación para poder ver lo que venía. Entonces ellos también fueron un poco indiferentes a lo que pasaba. Pero también pensemos que eso no está lejos de la actualidad, ¿no? Como que uno va dejando pasar tal cosa, tal otra, bueno, esto será lo último, bueno, más lejos no pueden llegar, y no sabemos si más lejos no pueden llegar. Lo que les decía, ¿algo más? Eliana. Perdón, yo quiero agregar una cosa. Sí. Que no nos olvidemos que al primer judío que reaccionó, trató de hacer algo y tomó la fuerza por sus propias manos, la respuesta también fue la Kristallnacht. Entonces como que era un poco de indiferencia y era un poco de temor. Exactamente. Sí, que tenía los padres atrapados del otro lado de la frontera, y que mató a un funcionario y, bueno, por eso las pagó. Y vino la revuelta, el pogrom de 1938. Que les debe haber dicho Sole, apuesto, que no se podía prolongar un pogrom. Una revuelta tenía un límite. De hecho, duró una jornada, del 9 al 10 de noviembre de 1938. Para más no daba ese tipo de odio. Había que estructurarlo de otra manera. A mí me gustan mucho estas láminas. Fueron organizadas por el IFT, que es un grupo internacional de cooperación para el estudio, el recuerdo y la investigación sobre el Holocausto. Y Argentina es parte. Argentina es miembro de esa task force. Hasta donde tuve noticias, el único de América Latina. No sé si en buena hora se haya sumado algún país más. Y lo que ven acá es la esvástica como si fueran aspas
donde entran estrellas de David y salen triangulitos, o sea, la destrucción absoluta de lo que representa la estrella de David. Y la otra idea que tenemos es la de evitar nuevos genocidios. Lamentablemente, después de la Shoah hubo más genocidios, pero digamos que la tarea es tratar de prevenirlos y evitar esto, que también le gustó a Sole, que es un electrocardiograma que cuando se pone plano tiene forma de alambre de púa, ¿no? Remitiendo a los campos. Me gusta esta frase de Nelson Mandela que dice: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. La importancia de la educación y de la tarea que tenemos todos de esclarecer, porque hay muchos prejuicios y los prejuicios no son racionales, ni devienen de informaciones fehacientes. Entonces, la idea es llevar nosotros el mensaje donde podamos. Y la idea no es solo terminar con la versión del judío, sino con todas las discriminaciones, xenofobias, etcétera, que habitan el mundo, ¿no? Así que hasta ahí llegamos. Gracias a todos. Hemos terminado. Genial, Judith, muy bueno. Justo con esto que decías al final, me quedé pensando del principio que hablas de la judeofobia, y hoy cómo se pone en cuestión el término fobia, porque la fobia, si bien no soy psicóloga ni psiquiatra, entiendo que no es algo controlable, digamos, y el odio sí es una construcción social, entonces cómo no estaría bien usada en ese caso. Exacto. Pero antisemitismo tampoco, porque por esto de que los semitas no son solo los judíos. Entonces es como que evidentemente no hay una palabra que pueda abarcar semejante aversión, semejante odio, semejante discriminación prejuiciosa, ¿no? Tal cual, tal cual. Y que siguen utilizando, o sea, homofobia, transfobia y bueno, un montón de fobias que no son fobias. Totalmente. Por eso la importancia de educar, porque es la única, a mi criterio, a mi forma de ver, la educación es la única manera. Si no, entras en las mismas técnicas y tácticas que usan los que odian. Y esto que les decía de los chicos del Israelita, que tuvieron una reacción maravillosa, que fue la de educar, la de transmitir conocimiento y lograr que los otros chicos reconocieran que no sabían lo que estaban haciendo. Y se empieza por no saber lo que uno está haciendo y termina haciendo desastres, masacres, sin saber cómo esto empezó, ¿no? Tal cual, tal cual. A ver, hay un mensajito. Sole dice que Judith, si podés dejar de compartir pantalla, así no afecte el audio. Bueno, ahora que estamos charlando. Estoy intentando. Ya les dije acá está. Stop share. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Ya te Bárbaro. veo, Diana. Ya me ves. Bueno, ahora si alguien quiere hacer una pregunta, decir algo, puede abrir su micrófono y comentar eso, no hay problema. Y si no, les diré que lo investigo para la próxima y se los paso por WhatsApp. Bueno, yo quería agradecerte, Judith, por el tiempo y por haber construido la presentación. A mí me impresionó mucho, realmente nunca vi la propaganda de la niña esta que aparecía con las frases de que le pertenecían al Führer, digamos, como una apropiación total de los hijos de la gente. Y eso me hizo pensar mucho en un artículo que yo había leído, en realidad es un paper de Herbert Marcuse,
que hablaba acerca de cómo operaba la nueva mentalidad alemana, digamos, y cómo el Estado borraba la línea entre lo que era el pueblo, la gente, los individuos y el Estado, digamos. Prácticamente pasaban a ser, si bien masa total, pero individuos aislados de sí mismos y pertenecientes a un ente, digamos, que los absorbía completamente. Eso Sí. por un lado, ¿no? Y la otra función de la educación es el problema de matemática, ¿no? De cómo de esa racionalización absoluta hasta la irracionalidad, digamos, que eran también partes de la tecnificación y la racionalización basada en la eficacia y en la eficiencia que planteaba el Tercer Reich. No, me sorprendió mucho eso, porque te deja pensando, sí, no, cómo la educación es la que tiene el poder de transformar a la sociedad, y dependiendo de cómo se estructure, es decir, dependiendo de cuál sea la ideología que impere dentro de, o que esté dentro de ese estado, de esa estructura, va a ser cómo la sociedad también va a seguir transformando a sí misma. Me estaba acordando, no sé si tenía una diapositiva sobre eso, creo que sí, lo que dijo Yehuda Bauer en el Día del Recuerdo del Holocausto en las Naciones Unidas en el 2006, que decía, yo vengo de un pueblo que dio al mundo los 10 mandamientos. Evidentemente tenemos que agregar esos mandamientos 3. 1, no ser perpetrador, victimario. Otra, no ser víctima. Y la última, nunca, jamás ser un espectador. Digo, porque a veces en nosotros no están en nuestras manos las estrategias y la concreción de las estrategias. Pero observando pasivamente, si ustedes vieron alguna vez el gueto de Varsovia, el tranvía pasaba por el gueto de Varsovia, o sea que la gente veía cómo se morían los otros y estaban muertos tirados en el piso, por lo cual venían las epidemias nefastas, se morían de hambre, se morían de frío, y la gente, los alemanes lo veían, no era una cosa escondida. Los campos de concentración sí estaban ocultados, pero los guetos estaban a la vista de todos. Y hubo mucha gente que se murió en el gueto sin necesidad de ir a los campos. Tal cual. Acá, Judy, te hacen otra pregunta. Leonel dice, preguntarle a Judith si ve propaganda en contra de la existencia de Israel similar a la época del nazismo. Por ejemplo, Israel hace maldades con los niños palestinos. Bueno, evidentemente no creo que sea propaganda como la solemos entender, sino la propaganda al estilo nazi, o sea que se filtra en todo. Y el hecho de seleccionar qué noticias se ponen en un noticioso también muestra ideología, porque siempre se muestra a los chiquitos que son atacados por los soldados armados, pero no se muestra que los chicos están armados hasta los dientes con piedras que te pueden matar de todas maneras. Y con respecto a la falta de aprecio, vamos a llamarlo así, por Israel, sin ir más lejos, tenemos al coronavirus, que se ha acusado a Israel de tener la vacuna y no largarla para que después la pueda vender y ganar mucha plata. Entonces, evidentemente, son mensajes antisionistas. Bárbaro. Acá dicen, sigo impactada de la fuerza de la propaganda en la sociedad alemana. Gracias, Judy, por acercarnos todo esto. Gracias a ustedes. Perdón, como estudiante de publicidad tengo que decir que la fuerza de la propaganda no es solamente en la sociedad alemana, sino que es en todas las sociedades. Absolutamente. O sea, se puede repetir o sea, con cosas que vemos hoy en día, está pasando y es cuestión de mirar. Sí. Bueno, vos que sos especialista, detectarás más fácil que nosotros. Pero evidentemente si se ponen a pensar los principios de la propaganda nazi,
se usa en política, se usa en publicidad, o sea, están vivitas y coleando esas postulaciones. Sí, es un tema. Sí, a mí- ¿Querés hablar algo más del tema de la propaganda hoy? Que es re interesante. Yo, no, a ver, tampoco estoy tan metida en el tema de propaganda, sí mucho más en el tema de lo que es la publicidad. Sí, por lo que acabas de contar y explicar vos, hay muchos elementos y cosas que se ven repetidas. Esto del eslogan y del símbolo y de estar todos contra un enemigo está muy marcado. O sea, la repetición de una idea, las ideas, está explicado de manera teórica que las ideas se tienen que repetir más de 3 veces para que puedan quedar en la mente del target. Mira, Entonces, mira. como que son cosas que son cosas que se siguen usando. Sí. Y que, no Bueno, sé, yo lo analizo y lo pienso desde lo que fue toda la jugada de la grieta. sí, Y absolutamente. Y cargar los errores en los opositores todo el los tiempo. todo el tiempo. No sé si Sí, escucharon, recién había un cacerolazo, o sea, y se estaban sí, puteando entre opositores y, o sea, como que está pasando todo el tiempo, es cuestión sí, de poder mirar. sí. Bueno, también hay que estar un poquito entrenado, ¿eh? Porque si no, 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 obvio, obvio. no lo ves. No, no hay duda que no son cosas que estén a la vista, porque para eso estudiamos, y si fuese tan fácil y estuviese tan a la vista, Exactamente. no sería tan simple, pero es nada, son cosas que sean como matrices que se van repitiendo todo el tiempo. Sí. Lamentablemente es así. Sería más lindo la transparencia, ¿no? Pero hay un montón de estrategias, algunas no muy santas. Bueno, pero a mí, por ejemplo, me da la impresión que, o sea, me llamó la atención la transparencia con la que comunicaban, en el modo de decirte, te están diciendo, ya tengo a tu hijo, por más que vos me odies, tu hijo ya es mío, como muy de frente, que creo, obviamente, si uno mira con detalle hoy en día la propaganda, lo puede llegar a hilar y a encontrar. Pero esto me Ujú. pareció muy directo, no quiero compararlo, pero me hizo acordar cuando Trump decía, vamos a echar a todos los latinos, o sea, como que no había No no te había estoy filtro, ocultando lo que pienso, te lo digo directamente. un filtro, sí. Sí, Bueno, de tal todos vez, modos, a mí me gustaría decir un par de cosas que no dije en la clase pasada por una cuestión de tiempo, pero hay todo un tema que se ha estudiado muchísimo, que lo empezó a trabajar Hannah Arendt y después lo siguieron otros especialistas, otros intelectuales de distintas disciplinas, que es precisamente el uso de los eufemismos para nombrar el horror. Si bien es cierto, me quedé pensando lo que yo no me acordaba, Judy, de esa placa de la niñita, esta ya es mía o ya es nuestra, no me acordaba de que ese la es el tenía. líder, es Y es siniestro. verdad, lo dice directamente, pero hay toda una literatura, una bibliografía alrededor del uso del lenguaje por parte de los nazis y también por parte de las víctimas, que ha sido motivo de larguísimos estudios y que sigue siendo motivo de eso. El uso de eufemismos para las prácticas que el nazismo llevó a cabo estaba a la orden del día. De hecho, en la reunión de Wannsee, que es la conferencia de Wannsee que se hace en el 42, en donde se sistematiza el funcionamiento de los campos de concentración y de las cámaras de gas, que ya venía funcionando, pero que allí de alguna manera se oficializa, hay un escribiente, es decir, un oficial que creo, no estoy segura, pero estoy casi segura que es Eichmann el que escribe, que toma nota del acta que se hace en esta reunión secreta de altos jerarcas nazis, y en esa reunión se evitan todas las palabras que puedan aparecer en el acta, que sean comprometedoras y que digan, que nombren las acciones tal como son. No se habló de exterminio, se habla de deportación, no se habla de aniquilamiento, se habla de solución final.
Es decir, esos son solo 2 ejemplos de una cantidad, una lista muy larga de palabras delicadas y diplomáticas que se usaban para nombrar lo innombrable. Y esa era una política deliberada del nazismo, no era casualidad que no apareciera escrito. De hecho, las mismas órdenes que Hitler dio durante todo el periodo que duró su liderazgo, digamos, las órdenes de él no eran escritas. Él levantaba el teléfono y daba las órdenes. No hay ningún registro prácticamente de una orden firmada por Hitler. Por lo que, no sé, ahora me estoy acordando que la clase pasada yo había encarado un poco la presentación con la cuestión de la legalidad, porque me quise focalizar en un tema, porque con una hora no podía tratar de trabajar todos los temas, pero la cuestión legal era fundamental para él, porque, digamos, primero dictaba la ley y después ejecutaba la decisión. Entonces siempre estuvo amparado por eso, pero la ley no era una ley escrita, era una ley oral, que todo el mundo acataba por este rasgo que vos mencionaste al principio, Judy, de esta figura mesiánica en la que él se puso en ese lugar como de semidios, y entonces al tener esa figura, ¿qué va a necesitar firmar? Él no necesita firmar nada, es suficiente con su propia voz y que los demás le obedezcan, ¿no? Esa obediencia sola. Entonces me parece que la cuestión del lenguaje, que a lo mejor Jessy lo trabaja, no sé, la semana que viene, pero la cuestión del lenguaje es una cuestión que necesita realmente una clase aparte para ver, y no solamente de los verdugos, como decía recién, sino también de las víctimas. ¿Qué pasó con las víctimas que no podían hablar porque no encontraban palabras? Primo Levi mismo lo dice, no encuentra la palabra que nombre esta experiencia absolutamente inverosímil, imposible. Hay toda una reformulación en relación al lenguaje. Eso es lo que quería agregar a esto de... Así es, excelente. No se escucha, Judy. Así es, excelente, Sole, excelente. Genial. Bueno, Judith, Sole, muchas gracias. Son las 8:20 y bueno, para no hacerla muy larga, yo digo que vayamos cortando si no hay más preguntas. Agradecerles por este espacio, la verdad que está buenísimo. Se aprende un montón. Les pido por favor a todos, todas quienes se sumaron hoy que completen el feedback, que les mande el formulario por el chat, así vemos qué cosas podemos mejorar para los próximos encuentros. Y les esperamos para el miércoles que viene, a la misma hora, con Jessy, que está acá, que nos va a hablar de la segregación y la perspectiva psicológica. Así que, bueno, nada, les esperamos. Gracias nuevamente, Judith, gracias, Sole, y nos vemos el miércoles que viene. Agradecida yo de que me hayan brindado este espacio. Nos encantó escucharte y me pidieron las diapositivas, si puede ser, después que nos las mandes por mail, para que tengan las imágenes y todo. Bueno. Bárbaro. Sí, son muy interesantes. Sí, están buenísimas para volver a verlas y analizarlas un poquito más. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chau, Adiós. chau. Chao.